Mi nombre es Paula, yo tengo una experiencia que atravesé con uno de mis hijos. Mi hijo nació y fue vacunado con 2 vacunas, una contra la hepatitis B y a las pocas horas con la vacuna BCG, como se vacuna a todos los recién nacidos. Él hizo una reacción a la vacunación de la BCG en el brazo, que en ese momento al pediatra no le llamó la atención. Esa reacción perduró durante prácticamente todo su primer año de vida. Supuraba la herida, supuró durante un año esa herida. De hecho, hoy tiene una cicatriz bastante profunda. Después recibe a los 6 meses, además de todas las vacunas del calendario, la vacuna contra la gripe A. La recibe a los 6 meses porque en ese momento estaba indicada para los niños a esa edad, para las puérperas, o sea que yo también la recibo, y para todo el grupo familiar conviviente. Él después de la aplicación de esa vacuna transcurre, digamos, los siguientes 2 semestres de su vida con bronquiolitis, problemas respiratorios, tratado con corticoides, con PAF, nebulizaciones, kinesiología y persistente estos cuadros respiratorios durante todo ese periodo. Yo seguía las recomendaciones del pediatra y le tocaban las vacunas de los 18 meses y él continuaba con estos problemas respiratorios, o sea que la vacunación es postergada cuando hay una infección en curso. Yo inquieta porque se me vence el plazo para ir a darle las vacunas y lo termino vacunando recién a los 22 meses, cuando ya la bronquiolitis, esta que transcurrió durante un año con periodos de recaída y con tratamiento continuo, cede. Recibe todas las vacunas, que son varias, por calendario a los 18 meses. Me cuesta mucho volver a revisar el calendario de vacunación y volver a ver la cantidad de vacunas que le apliqué. Me cuesta mucho, sinceramente. Él, después de la aplicación de estas vacunas, está durante 2 semanas prácticamente con una serie de síntomas que aparecen, ¿sí? Él tenía 22 meses y no hablaba, y empieza a pedir agua, y su primera palabra es agua, para calmar esa sed realmente tan intensa que sentía. Entonces él pedía agua constantemente. Tuvo otro síntoma que es poliuria, que quiere decir que orinaba muchísimo. Él usaba pañales muy absorbentes. Y estos pañales, yo sin exagerar, los comienzo a cambiar cada vez con más frecuencia, los escurro y chorrean, y termino cambiando 3-4 pañales por hora, sin exagerar. Durante la noche el pañal también colapsaba, mojaba la cama, los pañales los escurría y chorreaban. Entonces él hablaba y lo único que decía era agua, tomaba mucha agua, orinaba mucho, empezó a dormir cada vez más durante el día. Sábado 26 de septiembre del año 2011, a las 3 de la mañana, está durmiendo con nosotros, con su papá y conmigo en nuestra cama, y lo notamos que está respirando y que su pecho se hunde, que no logramos que reaccione, no se sostiene en pie. Notamos en ese momento, aunque parezca muy loco, que había descendido de peso. Entonces vamos a la guardia. Nosotros vivimos en el conurbano bonaerense, venimos a la guardia a Capital por nuestra cobertura a las 3 de la mañana. A la médica estos síntomas no le llaman mucho la atención. Yo ya les cuento, no se despertaba, no se mantenía en pie. El pecho se le hundía, más el relato nuestro de los síntomas que él había manifestado durante esas 2 semanas. Y nos manda a hacer un análisis de orina. Ahí en la guardia sí, controlan su glucemia en sangre, y cuando me dicen el diagnóstico, que es que tiene diabetes, queda internado. Lo diagnostican con diabetes, que es autoinmune, es decir, que su cuerpo produce células, anticuerpos que destruyen las células beta del páncreas, que son las que producen insulina.
La médica que lo atiende en ese momento, la médica nutricionista, porque no hay médicos especializados en diabetes infantil, sino que son médicas nutricionistas o endocrinólogos que se ocupan de esto, nos cuenta que esta autoinmunidad es desencadenada por un virus y entre una serie una lista de virus que hace, dice que puede haber sido desencadenado por el virus de una vacuna. A nosotros nos lo dicen esto, pero nosotros en ese momento no nos cayó la ficha. Nuestro hijo internado en terapia intensiva pediátrica, teníamos que aprender a inyectarle insulina, a pincharle los dedos, a contar carbohidratos, a cuidar su alimentación. No fue reportado. No, yo desconocía. Como te cuento, no me cayó la ficha en ese momento y la médica no lo reportó. Lo dijo en ese momento y a sus palabras se lo llevó el viento. Cualquier cosa anormal que suceda después de la aplicación de una vacuna hay que reportarla. Mi hijo claramente tenía una susceptibilidad y no fue su estado previo de salud a la aplicación de una vacuna, nunca fue evaluado. Entonces, bueno, yo sé hoy que hay que reportarlo, pero nunca ningún médico al indicarme una vacuna me habló de efectos adversos ni de pautas de alarma que yo tenía que tener en cuenta, ni de cómo reportar esos efectos adversos. No, en la familia no hay antecedentes de diabetes, no hay antecedentes. Esto es autoinmune y en general los niños con diabetes 1 no hay antecedentes en la familia. Puede haber antecedentes de alguna otra enfermedad autoinmune y cuando hay antecedentes de enfermedad autoinmune en la familia, la vacunación está contraindicada, cosa que tampoco los pediatras advierten a los padres. Y mi niña está bien, pero está en tratamiento. Es el control que él requiere, implica monitorearlo durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Se pincha varias veces los dedos por día para controlar la glucemia en sangre, se aplica varias veces insulina, de 5 a 6 veces por día, y hay que controlar mucho la alimentación, las porciones, la calidad del alimento. Su actividad física, tiene que tener una disciplina también a la hora de comer y a la hora de realizar actividad física, él y supervisado por nosotros. La ley no contempla la diabetes como una afección por vacuna, tampoco lo considera la diabetes como incapacitante en sí, por ende no recibimos ni pensión, ni ningún tipo de subsidio, ni, por ejemplo, los niños para insertarse en la escuela, es complicado y cada familia realmente con la escuela llega a un acuerdo informal, porque no hay ningún tipo de protocolo para tratar a estos niños y no les corresponde tampoco algo que se llama personal privado no docente para acompañarlos, que es una cobertura que sí tienen los niños que son catalogados o que tienen un carnet de discapacidad. Nosotros tenemos que seguir vacunando a nuestro hijo con las vacunas del calendario y de hecho, como se considera que forman parte de una población de riesgo susceptible de contraer infecciones, se les recomiendan mayor cantidad de vacunas, además de las que están por calendario, a los niños con diabetes. A los padres decirles que se informen antes de vacunar porque es mucha la desinformación. La ley no tiene que ser obligatoria, el estado de salud preexistente de sus hijos tiene que estar documentado y la vacuna tiene que indicársela un médico que conoce bien los antecedentes y también a ustedes informarles acerca de los riesgos y de los beneficios, ¿sí? Porque hay enfermedades realmente que el riesgo de contraerlas es muy subjetivo frente a los riesgos de las vacunas que son bien objetivos y que están documentados y que están declarados por los fabricantes en cada prospecto. Y en el caso de colocar vacunas también tienen que conocer cuáles son las pautas de alarma que se las tiene que indicar su médico, cómo actuar ustedes frente a cualquier suceso extraño y no esperado post vacuna y también cuál es el sistema de reporte para estos efectos adversos. Y bueno, que estamos acá para que la vacunación no sea obligatoria y que todas estas cosas sean tenidas en cuenta y que no se persiga a la gente como está sucediendo. Se está criminalizando a familias y a personas de bien que están preocupadas por la salud de sus hijos y por la seguridad de las vacunas.
Y bueno, y si estamos acá es por haber cumplido con todo el calendario, con todas las obligaciones y por haber confiado en la ética y en el conocimiento de los médicos.